Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en un programa del Ministerio Jesucristo Rey y Señor. Y como podrán ver, esta tarde tengo acá a mi hermano en Cristo y amigo, el maestro Fernando Altán. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, José, mucho gusto, estoy muy contento, muy agradecido con Dios porque me da la oportunidad de poder compartir con personas y más personajes que son maestros en la música, son conocedores de la palabra y que sirven mucho a Dios. La verdad es que me siento muy contento de poder compartir con personas tan privilegiadas como tu persona. Gracias, Fernando, Dios te bendiga, te agradezco mucho. Y para mí es un enorme privilegio y un enorme gusto estar acá con Fernando Altán. Estamos en una amistad cristiana y también ministerial porque nuestro amigo Fernando en primer lugar, es un hombre maduro joven, ¿verdad? Es padre de familia, es un empresario que gracias a Dios es exitoso. Pero sobre todo, él es músico, es cantante y es productor musical. Y le vamos a dar unos minutos para que él nos haga un resumen de esas maravillas, ¿verdad?, que el Señor ha hecho en su vida, en su ministerio, que el Señor le ha dado el talento para la guitarra, el talento para cantar y el talento también para componer música y producir música. Entonces, Fernando nos va a resumir brevemente, ¿verdad?, porque no hay tiempo, más o menos cómo ha sido su carrera como cristiano y también cuando empezó él a producir música, a componer y a cantar al Señor, y también el privilegio actual que tiene en la iglesia Odres Nuevos Church. Sí, muchas gracias. Pues la verdad no ha sido fácil, es bien difícil y complicado este camino de poder cantarle a Dios, ya que como músicos sabes que ante la sociedad estamos muy marginados, ¿verdad? Las personas que seguimos a Cristo, que tratamos la manera de llevar un mensaje de salvación a través de la música, son rechazados en la sociedad, ¿verdad? Entonces, pero yo pienso que si estás bien cimentado en el lugar donde Dios te ha puesto y estás aprovechando la oportunidad que te da Dios de poder adorarle a través de la música, de poder alabarle a través de la música, creo que deberías de visualizarte hacia el futuro, y fue lo que yo le pedí al Señor desde que inicié a cantarle. Yo canto desde los 8 años, hacía poesía, mi papá nos ponía a participar en lugares culturales, ¿verdad? Entonces poco a poco me fui desarrollando ante el público, pero llegó el momento en el que decidí empezar a cantarle al Señor. Y tenía 15, 16 años cuando empecé a cantarle al Señor. Estuve en varias iglesias sirviéndole al Señor como músico, como en el coro, como cantante, ¿verdad? Entonces, poco a poco me fui descubriendo ciertas áreas. Saben, les decía que no es fácil para mí, primero porque si se dan cuenta hay demasiada contienda en el medio musical, en la alabanza, en los ministerios de alabanza en las iglesias. No me dejarás mentir, ¿verdad? Sí, es difícil a veces. Es bien difícil y complicado tratar con diferentes temperamentos, porque unos quieren sobresalir de otros, porque unos saben más que otros y no le quieren enseñar al que viene abajo por temor a que los vayan a cambiar de estatus, ¿verdad? Entonces eso se da aquí en China y bueno, no, en China no, porque es esos son otros 20 pesos. Hay cristianismo en China. Sí, me doy a entender. Aquí en diversidad de iglesias ha pasado eso. Entonces tienes que aprender a pelear
contra eso, pero no hay mejor batalla que no se pelee de rodillas, ¿verdad? Entonces Dios ha luchado por mí y de hecho tuve la oportunidad de compartir con músicos no cristianos. Después de servir muchos años en la iglesia, en varios ministerios, en varias iglesias, tuve la oportunidad de compartir con músicos no cristianos, de lo cual a mí me enriqueció de música, me enriqueció de poder tratar con ese tipo de personas, porque se ve que hay mucho talento aquí en Guatemala, pero hay mucha necesidad de Dios. Entonces yo no me sentía conforme, no me sentía bien compartiendo con ese tipo de personas que son creyentes a Cristo, pero únicamente creyentes, no comparten el mensaje de salvación que a uno lo marcó de pequeño, ¿verdad? Entonces me di cuenta, yo ya estaba preparando una producción para compartir con el público secular. Llevaba 5 años casi de proceso para poder compartir esa producción, y llegó el momento en el que el Señor me quebrantó y me dijo: ¿qué estás haciendo? Un momento de intimidad, un momento en donde Dios te hace pasar ese desierto para que entiendas. No, obviamente los desiertos no son para todas las personas, porque si Dios te decide bendecirte donde estás sin necesidad de pasar un desierto, es un privilegio grande, ¿verdad? Entonces, y poco a poco, la cosa es de que cuando ya comprendí que el Señor me estaba llamando, yo empecé a cambiarle las letras a las canciones de esta producción que acabo de sacar, ¿verdad? Entonces, y de ciertas molestias de personas que ya me habían apoyado para poder yo salir adelante con esta producción, realmente no me importó, porque el Señor ya tiene preparado algo más grande de lo que, si uno deja las cosas vanas, las cosas pasadas, Dios ya tiene preparado algo mucho mejor. Yo ya tenía entrevistas, ya tenía foros en donde presentar mi música. Y resulta... Era un disco de música romántica originalmente, y ahora va a ser un disco de música cristiana. Sí, pero sería conveniente que les contaras a los televidentes también, Fernando, por favor, acerca de la producción que tú ya tienes, ¿verdad? Que ya está en Spotify, por ejemplo, de algunas canciones de esa producción y de esta otra que me estás contando, que me imagino que es nueva. Sí, esta producción inicial... ya está en Spotify, la pueden escuchar, me pueden buscar como Generación Agradecida, que es el álbum, o como Fernando Altán. Realmente tiene mucho concepto de necesidad, ¿verdad? Porque a veces no hayamos qué hacer. Las letras las cambié porque el Señor me dijo que las cambiara, no fue decisión mía. Yo sé que Dios nos está preparando para cosas grandes, entonces... hay una letra que a mí me impactó, que fue la primera que hice. Era una letra para una canción romántica, y de repente muere mi madre hace 4 años y meses, y resulta que cambié totalmente la letra de esa canción. No es una canción congregacional como tal, como para adorar a Dios, pero hay un mensaje que marca mi vida por el proceso que uno está pasando de la pérdida de esa persona, en donde uno le dice a Dios: Señor, yo quiero regresar a mi estado original, porque no aguanto esta situación, ¿verdad? Entonces es como una petición a Dios, y porque hay esos recuerdos desgarradores que te deja esa persona tan querida, máximo de mi madre, pues, y cosas así que empezaron a marcar mi vida. Entonces yo empecé a acomodar las letras que Dios me daba para cada canción. Las pueden escuchar, se llama Generación Agradecida, y realmente cambió mi vida, cambió completamente el contexto, ¿verdad? Quiero compartirles que hay diversidad. Hay una canción electrónica que dice: yo me rindo a ti. Es como una comunicación con Dios, diciendo y declarando: yo me rindo a ti, aquí está mi vida. Hay otra canción de género blues, por ejemplo, me fascina esa canción. Tiene arreglos, es un arreglista específicamente de blues, es un guitarrista maestro de blues. Perdón, ¿es el maestro que me contaste que va a ser tu productor, el mexicano, no? No. ¿Este es otro? Este es un maestro de blues guatemalteco, que bien. Ha grabado discos. ¿Podrías dar el nombre y podrías decir? Sí, claro, fue guitarrista de la banda icónica guatemalteca de los 90s, de Sebna.
Muchos sí, pues. lo han escuchado. El Blues Joel, creo que sí, Blues Joel, sí, claro. Actualmente es maestro de blues, sí, es un muy buen maestro, maestro y él me hizo las guitarras. Y es una canción que marca el estado de las personas cuando están desesperadas, pero llega alguien y te invita a ir a un lugar alejado de la sociedad para que nos podamos conectar con Dios. Vamos a ese lugar donde podemos adorarle, alabarle sin necesidad de que nadie nos esté escuchando, enseñarle a alguien que hay un lugar de intimidad, de comunicación con Dios y cosas así bien específicas del disco. Qué lindo, escuchar. Realmente nos estamos dando cuenta porque estábamos platicando con Fernando de eso, que el tema de la alabanza y la adoración es un tema tan especial y tan prolífico en la escritura y tan importante, ¿verdad? A nivel de los ministerios de las iglesias cristianas, que si Dios lo permite y si Fernando está de acuerdo, vamos a tener que hacer otro programa, ¿verdad? Invitando a Fernando, claro, para que podamos platicar, para que podamos aprender todos, porque recuerden que el objetivo fundamental de este ministerio es la enseñanza, ¿verdad? Es un ministerio evangelístico, pero de enseñanza de la palabra de Dios. Y yo quiero interrumpir a Fernando contándoles que el Señor también me permitió, y seguramente muchos han oído, me permitió producir este disco que se llama Cuánto te amo, que es mi disco de música cristiana, ¿verdad? Este disco, gracias a Dios, ya está también en Spotify. Y también me permitió el Señor producir este disco de música instrumental que se llama Improvisaciones, porque todas son improvisaciones en piano. Este se lo traje a Fernando para regalárselo. Muchas gracias, muchas gracias. Es un disco que el Señor me ha permitido producir, ¿verdad? Y como somos colegas prácticamente, porque están oyendo que él es cantante, que ha incursionado en la poesía. Actualmente es uno de los directores de alabanza y músicos de la iglesia Odres Nuevos Church, ¿verdad? Aquí en San José Pinula. Como les decía, él es productor, nos estaba contando acerca de sus producciones y vamos a tener que planificar un programa futuro en el cual podamos escuchar alguna de estas producciones, ¿verdad? Alguna de estas canciones cristianas, las que él elija, digamos unas 2 o 3, sí, claro, para que todos los televidentes puedan escuchar, los que aún no lo han escuchado y los que aún no han buscado en Spotify las canciones de Generación Agradecida. Generación Agradecida, que es el grupo o el ministerio de nuestro hermano Fernando. Y yo había preparado con Fernando algunas preguntas que nos parecieron importantes, ¿verdad, Fernando? Sí. En relación al ministerio de alabanza en general en la iglesia cristiana. Y una de ellas es si piensa Fernando que la alabanza y la adoración actual, que diríamos la música de alabanza y adoración actual, Fernando cree que realmente es la alabanza bíblica. Esa es una de las preguntas. Vamos a ver qué opina Fernando respecto de si la música cristiana, entre comillas, actual, ¿verdad? Sobre todo de los jóvenes, porque pues Fernando es todavía joven, por supuesto es un hombre maduro, pero es bastante joven y tenemos una generación, me imagino que tiene algo que ver esto del nombre del ministerio de Fernando, que se llama Generación Agradecida, pero tiene que ver con la generación actual, ¿verdad? La generación de músicos actuales, que por supuesto están produciendo mucha música cristiana, pero la pregunta es si él piensa que la música cristiana realmente es la alabanza bíblica o no. Vamos a ver qué opina. Te voy a responder directamente. La alabanza actual no es la alabanza bíblica, para mí. Probablemente muchos puedan pensar distinto, pero hay mucha tela que cortar respecto a esta respuesta. Pero la alabanza bíblica es bien específica. Yo creo que Dios tomaba personas bien preparadas, personas que eran icónicas de su tiempo. Realmente, incluso la Biblia destaca que Dios le daba cierta fama a los músicos, pero no era una fama como para presentar un show como ahora lo hacen, sino esta fama era de alguien que realmente estaba preparado en la música, alguien que sabía qué era lo que hacía
pero principalmente sabía que era alguien que fuera conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Alguien que estaba bien metido, con una intimidad con Dios, que podía canalizar a la gente hacia su presencia. Yo creo que actualmente están mucho mal informados los ministros de alabanza, porque en la actualidad es puro show, puro popularismo. Los jóvenes quieren atraer a la gente a través de lo que hacen, pero realmente es una vaga comunicación con Dios. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Gracias, Fernando. Me parece muy acertada la opinión de Fernando, porque estábamos platicando con él, necesitamos en general todos, ¿verdad? Y esto incluye, por supuesto, a la iglesia. Recuerden que antes de que alguien suba al altar a cantar, a dirigir la alabanza, a tocar, ¿verdad? Antes primero es cristiano, ¿verdad? Primero se convierte en la iglesia y tiene que pasar un proceso. Es posible que él ya llegue como músico, que llegue con el talento de cantar, o sea, que tenga buena voz y todo esto, pero en breve vamos a analizar algunos versículos de los cuales hemos estado platicando también con Fernando, específicamente del libro de Crónicas, en relación al rey David, del que él estaba hablando, porque cuando Fernando nos dice que Dios elige a personas específicas que tienen ciertas características, Fernando lo dijo, el Señor eligió al rey David, que es el personaje que la escritura nos dice que era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y me imagino que Fernando tenía en mente que el rey David tocaba el arpa, ¿te acuerdas? Sí. ¿Verdad? Que él fue llamado para servir en la corte del rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, Fernando, y ustedes lo saben perfectamente, que el rey David tocaba el arpa, y dice que el rey Saúl, que estaba atormentado por un espíritu, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando David tocaba el arpa, entonces no cabe duda que David estaba alabando y adorando al Señor, y se manifestaba la presencia de Dios. Entonces, esa presencia era la que expulsaba, por así decirlo, ¿verdad?, a ese demonio o a esa influencia maligna que tenía el rey Saúl. Y entonces dice la escritura que Saúl tenía alivio, sentía alivio. Además, me imagino que Fernando nos estaba hablando de que los salmos, el libro de Salmos, que no todos fueron escritos por David, pero por lo menos el 80% de los salmos es de David. Entonces, ahí notamos nosotros las características, ¿verdad? Me imagino que personas como Fernando han estudiado, ¿verdad? Han leído, se han detenido a leer los salmos, y ahí nos da las características que tienen estos salmos. Pero hay una pregunta muy interesante que Fernando sabe que yo le voy a hacer acá, y es en relación a la adoración, ¿verdad? Porque claro, actualmente tenemos el concepto de que la alabanza y la adoración están unidas y son una misma cosa. Pero la pregunta es en relación al versículo de la plática que tuvo Jesucristo con el Señor Jesucristo con la samaritana. ¿Recuerdas, Fernando, sí, que el Señor, la samaritana y Jesús están solos, porque él está en un pozo, llega la samaritana y Jesús le pide agua, y ella le dice, pero ¿por qué tú me pides agua si los judíos, ¿verdad? Porque ella, como decimos en Guatemala, le dio color a Jesús de que era judío, ¿verdad? Algo así como nosotros vamos al Salvador y nos dan color de que somos de otro lado, ¿verdad? Y vienen los guanacos a Guatemala y le damos color por la forma como habla. Entonces Jesús estaba vestido de judío, y la samaritana le dice, Señor, es que los samaritanos y los judíos no nos hablamos, y tú me pides a mí de beber. Y Jesús le dice, si tú supieras con quién hablas, le pedirías tú de beber, y él te daría agua de la cual tú nunca más tendrías sed, ¿verdad? Y entonces la pregunta, Fernando, es, ¿qué opinas de la respuesta que le da el Señor Jesús a la samaritana cuando le dice que los adoradores es necesario que adoren en espíritu y en verdad? Y la pregunta es, ¿está esta respuesta vinculada con la música o no? Yo creo que esta respuesta está vinculada con la música en cierta manera, pero no tiene al 100% que ver, o no es tan, como me lo decías en una oportunidad, tan imperativo que sea musicalmente, porque la adoración con Dios es una conexión íntima, en donde si descubres realmente
cómo hacer esa conexión, no hay necesidad de música. Porque nosotros podemos hablarle al Padre a través, incluso vas en la calle, puedes hablar con el Señor y realmente se crea una conexión tan directa con Dios que no tiene necesidad de que llegue alguien con una guitarra o con un teclado para poder comunicarte con Él. Yo creo que la música es muy, muy importante porque la música nos toca el sentimiento. Nosotros estamos hechos, creo que el 65% de agua, ¿verdad? Y está científicamente comprobado de que la música influye en los movimientos de las partículas del agua. No sé si estabas enterado de eso. Sí. Entonces nosotros somos agua. Y claro, escuchamos sonidos bonitos y enriquecedores y nos alegra y nos tocan los sentimientos. Pero yo creo que es parte muy importante de la comunicación con Dios. Pero adorarle a Dios no es esencial. No es esencial, está separado. Incluso alabarle a Dios. Nosotros podemos alabar a Dios de una emoción, saltando, gritando, Señor, gracias por este logro que tuve y yo te alabo, y le puedes alabar al Señor de cualquier manera, no necesariamente con un arpa, ¿verdad? Puedes saltar de alegría, o incluso podemos alabarle a Dios dándole a los demás, ¿verdad? De hecho, uno de los principales mandamientos del Señor es amar a nuestro prójimo. ¿Y cómo podemos amar a nuestro prójimo? Poderle echar la mano, ayudarle. Ahí estamos alabando al Señor. No sé si me explico, ¿verdad? No hay necesidad al 100% de tener música para adorar a Dios o para alabarle. Que incluso adoración es muy distinto que alabanza, ¿verdad? Claro, sí. Gracias, Fernando. Es una respuesta bastante amplia e interesante, y realmente podemos ver que no solo Fernando, sino su servidor y además, sobre todo, muchísimos pastores enseñan en sus congregaciones cuál es la verdadera adoración, ¿verdad? La música, platicábamos con Fernando, es solo un vehículo, es solo un elemento que no es esencial realmente para adorar a Dios, porque Jesús, recuerden ustedes que es nada menos que el Maestro Divino, ¿verdad? O sea, claro, Jesús le decían rabí en su época, era un rabino, era un maestro. Sí. Recuerden que Nicodemo le dice maestro, ¿verdad? O sea, Jesús es el maestro, y como maestro, Jesús, aunque estamos hablando de un personaje de hace 2000 años, que es el único personaje que aunque vivió hace 2000 años, sabemos que resucitó y vive, ¿verdad? Porque es nuestro Salvador, es Dios, y todo eso es la base de nuestra fe cristiana, ¿verdad? La resurrección de Cristo, la persona de Cristo en la tierra por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Bendito que es Dios mismo. Ustedes saben que este es el cristianismo, ¿verdad? La fe y la certeza en que Jesús está vivo. Jesús está como Dios, está presente, es omnipresente. Entonces, cuando hablamos de Jesús, honramos al Padre. Cuando hablamos del Padre y le pedimos en el nombre de Jesús, Jesús nos autorizó, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Que podíamos pedirle al Padre, y que todo lo que le pidiéramos al Padre en oración en el nombre de Jesús, el Padre lo daría, ¿verdad? Entonces, sí, inclusive recuerden ustedes el pasaje que dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, o sea, Dios entregó a Cristo, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas, verdad? Y esas cosas, pues, ya saben ustedes que son cosas materiales, pero lo lindo es que también son cosas espirituales, ¿verdad? Son dones. Sí. Por ejemplo, el canto es un don. No todos nacen con buena voz, ¿verdad? No todos nacen con la habilidad de componer, ¿verdad? Fernando ya sabe que se ha encontrado con músicos quizá que también tal vez son muy buenos tocando, pero no pueden componer nada, ¿verdad, Fernando? Así. Entonces hay muchos dones en la iglesia, y esos dones pues obviamente nos los ha dado el Señor. Y la tercera pregunta, aunque Fernando ya la contestó en parte, es en relación a si las nuevas generaciones de jóvenes músicos, y sobre todo las nuevas generaciones de cantantes cristianos, ¿qué piensa Fernando de si están empapados del trasfondo bíblico y el trasfondo espiritual que trae o que conlleva el ministerio de alabanza, o el grupo de alabanza en el que están, o la posición que ellos tienen como directores de alabanza? ¿Qué piensa Fernando respecto a estas nuevas generaciones, de si realmente están ellos conscientes de lo delicado que es, en virtud
de que no se le está cantando a una mujer, ¿verdad? Como pasa con los cantantes varones, o a un hombre, como pasa con las señoritas, ¿verdad? Porque las mujeres les cantan a los hombres, pero esto es en el mundo, esto es en lo secular. En Cristo nosotros cantamos a nuestro Dios, pero la pregunta es, ¿qué piensa él de estos artistas modernos cristianos? Bueno, primero hay que recalcar que la música ha sufrido demasiada metamorfosis a través de los años. Entonces, así como en la iglesia, ¿verdad? La iglesia cristiana hoy en día no es la misma de hace 50 años, por muy conservadora que sea. O sea, la iglesia se tiene que ir adaptando a la tecnología, a la actualidad, ¿verdad? Hoy tenemos la facilidad de tener una computadora para tener acceso a información que antes no podíamos tener. Yo creo que la música ha sufrido bastante ese tipo de transformación, esa metamorfosis, y poder expresar nuestra gratitud a Dios a través de ese cambio que ha tenido la música. Sin embargo, en la actualidad se han metido demasiados géneros que corrompen mucho a los jóvenes, ¿verdad? Esos géneros musicales nuevos, que son urbanos, que yo no digo que estén mal, nosotros podemos adorar a Dios con esa música. Pero hay una gran diferencia en copiar música. Por ejemplo, hay muchos artistas seculares. Bueno, primero voy a recalcar, la música secular y la música cristiana, para mí no es como una gran diferencia. La música es música únicamente que con la música podemos adorar a Dios o podemos adorar cualquier otra cosa. La música es un medio, es un canal, eso es lo que yo pienso. Pero como Dios la creó, necesitamos nosotros, así como Dios nos da la necesidad de respirar, nos da la necesidad a nosotros de poder seguirle, también necesitamos nosotros adorarle a Él. ¿Y cómo? A través de este medio. Entonces, ¿qué es lo que les quiero yo transmitir? Estos ritmos nuevos que se han ido metiendo a la iglesia a veces corrompen la mentalidad de los jóvenes, porque los jóvenes se dejan llevar mucho por el romanticismo. Cuando ya llegan a la etapa de la adolescencia, o prejuveniles, o adolescentes, o preadolescentes, ya como que les empieza a menear ese sentimiento. Esas ¿verdad? hormonas, ¿verdad? Esas hormonas, sí. Biológicamente así somos, ¿verdad? Nacemos con eso, que poco a poco se va desarrollando. Entonces, si nosotros traemos una cultura cristiana o una cultura moral adecuada desde nuestros hogares, creo que los jóvenes pueden ser bien dirigidos, ¿verdad? A veces se han dado situaciones en las que los jóvenes que vienen de hogares cristianos se pasan hacia el plano no cristiano y empiezan como una etapa de rebeldía, en donde yo ya no quiero escuchar esto porque pasé toda mi vida escuchando esto. Pero eso pasa mucho porque descuidamos mucho la vida de los jóvenes. Yo te puedo decir que pasé demasiado, como a mí me gusta mucho la música, pasé demasiado metido en esos nuevos géneros urbanos, como es el reggaetón ahora, ¿verdad? Como se ha metido en la iglesia ese tipo de reggaetón que realmente no es que sea malo, no es que no me guste o sí me guste, o que sea normal o anormal. Yo tuve un catedrático, un licenciado que nos decía que la normalidad no existe y la anormalidad tampoco. Porque ¿quiénes somos nosotros? Es comparativa, ¿verdad? Para decir esto es normal o esto es anormal, o que los hombres no pueden ponerse falda o pantalón, porque depende mucho de las costumbres de cada cultura, de cada país. Yo no puedo decirte eso. Por ejemplo, en Escocia hay una cultura donde se ponen falda, pues esa es su cultura, los hombres. Entonces, yo no puedo decirte qué es normal y anormal. Lo que sí puedo decirte es que Cristo está ahí para que nosotros podamos ser guiados. Y realmente no es gran ciencia comprender que la música que corrompe a los jóvenes, ahí está a flor de piel, está a la vuelta de la esquina, en todas las emisoras. Entonces, esa música corrompe. Realmente ya no es música, es pornografía musical. Sí. Y
el sensacionalismo de la época actual ha llevado a los jóvenes músicos a adoptar este tipo de creencias musicales y meterlas en las iglesias. Implantarlas en la iglesia. Ahora, yo no te digo que esté bien o que esté mal, únicamente debemos escuchar la letra, ¿verdad? Las Tenemos que poner letras. atención en el contenido. Claro, pero no me dejarás mentir, como maestro de música, que es tu profesión, es bien enriquecedor escuchar, como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo no cristiano, el himno de la alegría. Sí, la Podemos novena escuchar sinfonía de Beethoven. Pero cuando escuchamos que le ponemos un bombo de orquesta y le ponemos flautas y le ponemos violines, o sea, es algo impresionante escuchar una obra de arte así y poder transmitir esa obra de arte en el medio de la iglesia. Yo creo que, wow, podemos mover a las masas con ese tipo de música. Hacer una sinfonía, utilizar a la orquesta sinfónica para la alabanza a Dios, claro, ¿verdad? De hecho, yo tuve la oportunidad yo estudié un par de años en el conservatorio y tuve la oportunidad de asistir a muchos conciertos. Y realmente es como ver la película de E.T. Solo escuchar esas sinfonías te transporta, o sea, escuchar las sinfonías en un concierto sinfónico y estás viendo una imagen de un atardecer, una imagen de una lluvia, o sea, te transporta la música. El problema de la música actual es que los jóvenes quieren todo fácil. Los músicos quieren todo fácil en la música. Para poder aprender un estilo musical se lleva un proceso muy largo y eso es lo que los jóvenes no quieren. Antes tú mirabas a los niños jugando en la calle, trompos, cincos, la chamusca de la esquina. Hoy en día ya no se ve eso, por muy solo los juegos electrónicos quieren por muy rural que sea el lugar donde estén los niños, ya no se ven niños en la calle jugando, es muy raro. Quieren estar metidos en el celular. Ajá. ¿Por qué? Porque todo se los hace fácil, la tecnología se los hizo fácil. Pero realmente poder enriquecer al oído para poderle enseñar a la gente la música lleva un proceso demasiado largo. Es realmente un tema larguísimo. Gracias, Fernando, por esas aclaraciones y esos puntos de vista que me parecen muy acertados en relación a que hay que reconocerlo y a veces pareciera que podemos usar palabras como ofensivas, pero no es así, sino que recuerden que la Escritura dice que el pueblo de Dios se perdió o se apartó porque le faltó conocimiento. Entonces, claro. Estábamos platicando con Fernando antes del programa en relación a la importancia que tiene para todos nosotros como cristianos y sobre todo, en este caso, para los músicos y los directores de alabanza o cantantes cristianos, el conocer la Escritura. También platicábamos con Fernando acerca de lo que dice, por ejemplo, el libro de Crónicas, en el capítulo 15, el primer libro de Crónicas, porque nos relata, Fernando lo conoce perfectamente, nos relata la historia del rey David tratando de llevar el arca del pacto de una tienda a otra, o sea, de un lugar a otro, y en el capítulo 13 nos habla la Escritura, muchos seguramente lo conocen, de que la primera vez el rey David lleva el arca, pero en un carro que era jalado por bueyes, y no debía ser así. Entonces, a raíz de eso, dice que en un momento el carro tambaleó y uno de los personajes que iba alrededor del arca, que se llamaba Usa, él metió la mano y tocó el arca. Y él no sabía, precisamente por ignorancia, ¿verdad? Claro. Que el arca era muy delicada y nadie debía tocar el arca. Recuerden que estaba prohibido, eso lo prohibió el Señor, se lo dijo a Moisés y Moisés lo escribió, que estaba prohibido que la gente abriera el arca y viera qué había ahí. Eso estaba prohibidísimo. Recuerden ustedes que el arca estaba en el lugar santísimo y solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Sí. Y antes de entrar al lugar santísimo tenía que ofrecer un sacrificio para limpiar sus pecados. Recuerden ustedes eso. Y entonces ya podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio por todo el pueblo. Pero el sumo sacerdote tampoco tocaba el arca, ¿verdad? Entonces, cuando este personaje toca el arca, muere.
Y a raíz de eso dice la escritura que el rey David llevó el arca a la casa de Obed-edom, y después, ya en el capítulo 15, que es lo que vamos a leer a continuación, entonces dice a partir del verso 2, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Yahvé, o sea Dios, para que lleven el arca de Yahvé y lo sirvan perpetuamente. Entonces, yo quiero resaltar aquí que el rey David entendió que el arca es un objeto, o era un objeto, porque ya desapareció, ¿verdad? Ya no existe. Era un objeto que representaba la presencia de Dios y era tan delicado y tenía que ser tan respetado, ¿verdad? O sea, había que tenerle temor, ¿verdad? Porque estamos delante de algo que simboliza la presencia de Dios. Y entonces el pueblo de Israel es el pueblo que tuvo la experiencia, recuerden ustedes, en el desierto, y vieron al Señor tal cual era. Dice que Él se manifestó en el monte Sinaí. Todos los que conocen el libro de Éxodo saben que el Señor se manifiesta en el monte de Sinaí, y el monte dice que era como un horno gigante, ¿verdad? Humeaba, había truenos y había sonido de bocinas, y era algo tan impactante que recuerden ustedes que los ancianos le dijeron a Moisés, seguramente Fernando conoce ese libro perfectamente, los ancianos le dijeron a Moisés, mejor habla tú con Dios y no hablemos nosotros para que no muramos, porque los ancianos tuvieron temor. Entonces, el rey David, a raíz de lo que pasó con Usa, dice aquí que él entendió que el arca debía ser llevada por los levitas. Actualmente, entre el pueblo de Dios, entre los cristianos actuales de este siglo, no podemos pensar que haya otra vez 12 tribus, ¿verdad? No podemos decir que va otra vez la tribu de Judá, que la tribu de Dan, la tribu de Manasés, y así no podemos pensar en una tribu de levitas, pero espiritualmente sí podemos pensar en que los músicos y los cantantes están como en un grupo especial, ¿verdad? Como en una tribu, por así decirlo, especial. Entonces, la alabanza y la adoración que en nuestras iglesias está unificada y está en cierta forma como dada a los músicos y a los cantantes como una responsabilidad, digamos, como un ministerio, porque de hecho se ve como un ministerio. Es importante que estos levitas, por así decirlo, espirituales, ¿verdad?, estén conscientes de estos detalles que nos enseña el rey David. También aquí mismo en el libro de Crónicas vamos a pasar al verso 13, que obviamente está un poquito más adelante. En el verso 13 vamos a darnos cuenta de otro requisito que encuentra ahí el rey David. Dice, pues por no haberlo hecho nosotros la primera vez, Yahvé nuestro Dios nos quebrantó. Fíjense cómo habla David, habla en plural, por cuanto no lo buscamos según el orden prescrito. Entonces, a raíz de esto, Fernando, ¿qué piensas tú? Realmente los que están involucrados en la alabanza y la adoración a Dios, los cantantes, los músicos, los directores y directoras de alabanza, ¿crees, Fernando, que deben estar conscientes, deben conocer la Escritura, deben saber realmente qué es lo que están haciendo? ¿Qué piensas? Sí. Yo lo que más me muestra en este pasaje es de que cada ministerio, X denominación evangélica, tiene que tener un sistema de enseñanza para los músicos, para que estén preparados, porque incluso como músicos no es de que nosotros vayamos a adorar a Dios porque soy músico. Todos tenemos nuestras cargas, todos tenemos nuestras luchas internas, pero tenemos que tener una formación, y máximo si somos músicos, tenemos que estar preparados porque cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? Cualquier entidad puede atravesarse a través de una manifestación que no venga de Dios. Siendo músico, yo he tenido distintas experiencias de eso. Tal vez un día podemos ampliar de eso también, porque tiene mucho que ver con la música. Pero si realmente no están preparados, si los ministerios y las iglesias no tienen una preparación específica para los músicos... Perdón, estás hablando de dos preparaciones, por así decirlo. Sí. La preparación técnica, pero entiendo, no sé, que estás hablando también de una preparación bíblica, ¿no? Claro, me refiero a la preparación bíblica. Para poder, la preparación bíblica es esencial, porque se supone que uno como músico tiene que prepararse personalmente.
yo no tengo que prepararme como músico para ser mejor que otra persona, sino para ser mejor de lo que soy hoy, ¿verdad? Y poder estar listo como músico en cualquier presentación que Dios me lleve. Yo ahorita me refiero a la preparación bíblica. Nosotros, por ejemplo, les traigo un pasaje bíblico que a mí me fascinó. Vamos a ver. Estamos en Segunda de Reyes 15, no sé si lo podemos buscar ahí. Claro. Se los quiero resumir un poquito. Le pidieron a Eliseo que pudiera profetizar para que lloviera en este lugar y pues antes de poder profetizar, él lo que pide es que le lleven un músico. Ah, qué bien. Capítulo 15. Capítulo 15. Ajá, ¿el verso? Saber, Segunda de Reyes, capítulo 15, creo que es el primero. Primer verso. A ver, en el año 27 de Jeroboam comenzó a reinar Azarías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre... Creo que por acá, no. E hizo lo recto, vamos a ver. ¿Será segundo de Reyes o primero de Reyes? Segunda de Reyes 15, pero no. Si quieres lees como lo tenías ahí. Sí. Bueno, realmente es una pequeña narrativa. Se las voy a resumir, lo pueden buscar. Si leemos todo el capítulo se nos va a ir todo el tiempo. Ajá, sí. Ajá. Entonces dice ¿Estamos hablando de Eliseo o de Elías? Eliseo. Ok. Entonces, él, antes de poder profetizarles, mandó a traer un tañedor. Alguien que tocaba. Digamos un guitarrista actualmente. Un guitarrista, en ese tiempo era un flautista, alguien que tocara el arpa, ¿verdad? Pero la importancia de poder ser músico y poder llegar y acompañar a alguien para que pudiera profetizar, eso es bíblico. No es que esta persona está profetizando porque tiene música de fondo. O sea, es necesario de cierta manera. Es un recurso. Lo que habíamos hablado al inicio. No es al 100% necesario, ¿verdad? Obligatorio, pero es importante en ciertas situaciones. Por ejemplo, mandó a traer al músico para poderle profetizar. Entonces yo siento que bíblicamente tenemos que estar preparados espiritualmente, porque vamos a servir de apoyo, vamos a ser como vasos útiles de la presencia de Dios. Eso lo tenemos que pedir nosotros, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados. Yo creo que cada iglesia tiene que tener su enseñanza bíblica para músicos, pero si no lo tienen, creo que va a ser demasiado pobre. Y también es obligación de los músicos y los cantantes por sí mismos, ¿verdad? Sí, prepararse, porque claro. Si a veces en las iglesias no hay un programa, como está diciendo Fernando, de enseñanza, como que es requisito, ¿verdad? Que los músicos sepan qué dice la Escritura sobre el ministerio de alabanza, por qué el rey David escribió tantos salmos, el contenido de esos salmos, las características, como está diciendo Fernando ahorita, respecto de este tañedor, ¿verdad? Que Eliseo manda a traer. No era sencillamente, como decimos en Guatemala, algún mariachi, ¿verdad? O sea, se va a traer un músico como sea, no, traigan cualquier músico, no, es un músico que es un tañedor, por así decirlo, de Dios, ¿verdad? Sí. Es un alabante, es un adorador, es un salmista, ¿verdad? Es interesante. Gracias, Fernando. Y vamos a ver, para terminar, porque se nos está yendo el tiempo, vamos a terminar con algún versículo acá que tenemos siempre en el libro de Crónicas, de otra de las características muy interesantes. Dice en el verso 14, así los sacerdotes y levitas se santificaron, porque vean ustedes qué es lo que dice en el 13. En el 13, que ya lo leímos, dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza, o sea, según su palabra. Pero ahora en el verso 14 dice el tercer punto, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Entonces aquí nos muestra la Escritura
que estos levitas eran levitas, pero no por el hecho de ser levitas ya automáticamente estaban listos. Aquí nos está diciendo que se santificaron. ¿Qué crees, Fernando? Que los músicos, aunque sean buenos músicos y sean buenos cantantes, es necesario que se santifiquen antes de entrar a la alabanza y a la oración, o que realmente vivan una vida de santidad. ¿Qué piensas? Yo creo que principalmente hay que pedir a Dios. La vida de santidad es bien difícil. Uno como humano le falla a cada momento al Señor. En cada momento mentimos, a cada momento codiciamos, envidiamos. Todos traemos por naturaleza esa actividad pecaminosa que nos... Esa inclinación que nos caracteriza como humanos. Y es por eso que nosotros vivir en santidad no quiere decir que uno venga a caminar en caballo blanco y estar con vestiduras blancas, no. Vivir en santidad. Una aureola, ¿verdad? Sí, es pedirle al Señor que nos purifique, que nos limpie, que nos pueda usar, pero que pedirle perdón a Dios a cada momento. La Biblia dice: venid pronto y estamos a cuentas, porque en cualquier momento viene el Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros estar pidiéndole constantemente al Señor que nos limpie. Y esa creo que es la oportunidad de poder vivir en santidad. Incluso antes de salir al altar a cantarle al Señor, es cierto, podemos hacer una pequeña oración, pero esa pequeña oración nos va a servir para que Dios tome el control o para que limpie ciertas áreas del lugar. Pero si realmente traemos esa carga, ese nudo en la garganta que no nos va a dejar poder adorar con libertad al Señor, creo que nos va a bloquear a nosotros el momento de adoración. Entonces tenemos que vivir constantemente pidiéndole perdón a Dios por nuestras faltas, ¿verdad? Gracias, Fernando. Sí, porque recuerden ustedes que la Escritura nos dice que en primer lugar Dios le exige al pueblo de Israel: sed santos porque yo soy santo, le dice el Señor, ¿verdad? Y ahora a nosotros como iglesia nos dice el apóstol Pablo: sin santidad nadie verá al Señor. O sea, sí, la santidad es realmente un estado, ¿verdad? Pero como decía Fernando, la santidad no es que tú te pongas un vestido blanco y te pongas alitas y te pongas la aureola, porque esas son cosas externas que no sirven de nada, ¿verdad? La santidad es interna, ¿verdad? Es la consagración. Recuerden ustedes que lo santo es lo consagrado a Dios. Entonces, si tú quieres ser un músico de Dios, un cantante, un director de alabanza de Dios, tú tienes que consagrarte, ¿verdad, Fernando? O sea, tienes que entregarte, tienes que ser exclusivamente, tú sabes que consagrado quiere decir entregado solo a Dios. En el caso de las esposas, ¿verdad? Que van al altar y también los varones cuando se casan tienen que hacer una promesa, ¿verdad? Tienen que hacer la promesa de fidelidad con Dios, pero también la promesa de fidelidad con la esposa, ¿verdad? Y así la esposa hace una promesa de fidelidad, ¿verdad, Fernando? Al esposo. Entonces, esta esposa es solo esposa de un hombre. Entonces, es, por así decirlo, un ejemplo de cómo ella, la esposa, está consagrada solo a su esposo. O sea, ella como mujer cristiana, porque en el mundo es diferente, ¿verdad? A veces la gente, ustedes saben cómo actúa, ¿verdad? Pero en los cristianos, el verdadero cristiano, sabemos que es alguien que respeta la Escritura. Si hace una promesa delante de Dios, se supone que se va a esforzar en cumplirla. Entonces, esta consagración es muy importante en la alabanza, ¿verdad, Fernando? No sé si quieres agregar algo de esto, de la consagración. Pues, no, únicamente que darle un pequeño consejo a los jóvenes que están iniciando en la alabanza, que quieren pararse en un altar, que sí es muy, muy necesario que puedan involucrar en todas sus actividades al Señor. Todo, digo todo, porque la Biblia es bien clara. Dios nos puede conceder nuestros deseos, pero todo lo que Dios nos da es añadido, porque tenemos que seguirle a Él, tenemos que seguir un camino únicamente como para agradecerle a Él todo lo que hagamos. Todo es todo, incluye familia, amigos, trabajo, viajes, todo lo que hagamos es para la gloria de Dios, agradecerle a Dios. Si no estamos bien conscientes de eso, creo que tenemos que parar un poco y decir, bueno, todavía no me toca,
necesito prepararme un poquito más. No solo es de pararme y cantar, ¿no? O pararme y tocar un instrumento, ¿no? ¿Verdad? Claro, sí. Entonces nos damos cuenta, ya para terminar, veamos acá en el verso 16, dice, estamos en el capítulo 15 de Primero de Crónicas. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Entonces estamos viendo que a los que van a designar, fíjense bien, es de los levitas, o sea, de la gente que realmente no solamente tiene talento, porque aquí nos está diciendo que están usando los instrumentos de esa época, ¿verdad? Nos está diciendo que el salterio, el arpa todavía existe, los címbalos son los platillos, pero hay instrumentos que ya no se usan. Sin embargo, los instrumentos musicales, como decía nuestro hermano Fernando, de la orquesta sinfónica pueden ser usados. Claro. Pero el punto acá es que David nos enseña que estas personas van a estar en la alabanza no solamente porque quieren cantar, no solamente porque quieren tocar, sino que es importante que sean personas que están conscientes de en qué nivel o en qué ambiente o en qué ministerio quieren ellos servir, ¿verdad? Sí. Y es nada menos que en la alabanza. Y recordemos que hemos aprendido por lo que Cristo mismo le dice a la samaritana, ¿verdad? Que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y Cristo no menciona para nada la música, claro. no porque Cristo no supiera que había música, claro. No porque en la época de Cristo, hace 2000 años, no hubiera instrumentos musicales, por supuesto que ya había, ¿verdad? Porque estaba, por ejemplo, el órgano es un instrumento muy antiguo, no sé si Fernando sabía, pero el órgano ya existía en la época de los romanos, o sea, es un instrumento muy antiguo. La guitarra también es un instrumento claro. árabe, tú sabes, de la guitarra, que es muy antiguo. Entonces el arpa, vemos que aquí lo menciona David, la flauta, también habla la Biblia de un personaje que se llamaba Jubal, que es el padre de la flauta, o sea, es como el inventor de la flauta. Yo en creo la que Biblia. Podemos extender este tema a otra charla. Entonces vamos a terminar porque se nos fue desafortunadamente el tiempo. Estoy muy agradecido con mi hermano Fernando por esta charla tan amena, tan interesante, y sobre todo recuerden que el objetivo de este ministerio es poder invitar a personajes como nuestro hermano, que son conocedores de estos temas y que sobre todo él está sirviendo como músico, como director de alabanza, como cantautor y como productor musical. Y por supuesto sabemos que el Señor, él me contaba de algunas puertas que el Señor le ha abierto para el futuro, ¿verdad, Fernando? De conciertos en los que él va a participar, pero desafortunadamente se nos ha ido el tiempo y ya solo nos queda tiempo para orar y despedir, ¿verdad? Vamos a, no sé si quieres hacer una pequeña oración y luego yo hago la oración final. Sí. Bueno, si estás ahí en casita donde nos estés viendo, pues cierra tus ojos y declaremos que el Señor tome el control de cada situación. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este momento, Señor, que enriqueció, Señor, nuestro conocimiento. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú sabes la necesidad de cada persona, de cada joven, en cada situación, Señor. La necesidad de cada músico, Señor, de poder separar en ese altar, Señor. Te pido porque tú abras el entendimiento de cada una de esas personas, Señor. Así como hoy, Padre Santo, te pido que todos los días, Señor, nos muestres cosas nuevas y que puedas abrir nuestra mente, Señor, para poder comprender qué es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. Oh Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde por la presencia de mi hermano Fernando. Sobre todo te damos gracias, Señor, por tu palabra que siempre nos enseña. Padre, queremos estar abiertos a la voz de tu Espíritu que está en las Escrituras, porque dice que toda tu palabra es inspirada por tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, infinitas, porque sabemos que tú vas a abrir bastantes puertas, nuevas puertas de oportunidades para el ministerio de nuestro hermano Fernando en otros países, y le vas a permitir alabarte y adorarte en espíritu y en verdad, y le vas a permitir también comunicar el mensaje de salvación. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado esta mañana, esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.